Nos damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial, desde la ciudad de Miami, la casa paterna Mi Pan. El presente lo dirige Profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia, dándole gracias al Padre Celestial por estar una vez más aquí con ustedes compartiendo la palabra del Eterno, y nuestro propósito es exactamente decirte a ti que tienes un inmenso potencial. ¿Cuál es el potencial que necesitas sacar en medio de la circunstancia en que te encuentras? Porque en cada circunstancia que nosotros nos encontramos hay un potencial que tú tienes que sacar y debes acostumbrarte a manejarlo, a dominarlo, porque si no te acostumbras a manejar ese potencial, entonces estamos hablando que tenemos serios problemas. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo, apóstol José Ramón Santamaría. Desde Miami, Florida, estamos hablando contigo en este programa maravilloso que el Padre nos ha permitido tener en esta hermosa emisora, donde te dice que donde estás no es el final. Entonces debes tener en cuenta ese eslogan de esta emisora, porque es real. Donde te encuentras en este momento, ese no es el final de tu vida, es simplemente una transición o una estación donde el Padre te procesa para que tú puedas descubrir cuál es el inmenso potencial que tú tienes, porque déjame decirte que lo que te salvará de la hora mala que ha llegado al planeta Tierra, que está delineado en las Escrituras, no te tocará si tú te atreves a creer en ti, a creer en lo que dice la Escritura y a ponerla por obra. Es decir, que tu obediencia definirá tu inmensa bendición. Entonces, vamos a hablar en esta mañana acerca de ¿qué? Sobre el nuevo pacto, porque estamos hablando sobre el... Ajá, sí. Sí, sí. No, pues no, estamos hablando sobre lo que es el ministro del nuevo pacto, que somos todos los que hemos nacido nuevo. Entonces ayer estábamos hablando, somos ministros competentes, y hablamos de por qué somos competentes, y entonces hoy vamos a hablar del nuevo pacto, por qué del nuevo pacto, qué es el nuevo pacto, cómo se formó, en fin, todas esas cosas vamos a analizarlas, no a profundidad, pero sí dando una idea, porque es necesario que conozcamos lo que es el nuevo pacto, porque la mayoría de la gente no hace distinción, no, el pacto antiguo, y predican más sobre lo antiguo, sobre las cosas, que sobre el pacto de la gracia, de que vamos a hablar un poco en este día, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar entonces hoy por qué tú eres un ministro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque al Yeshua venir aquí a la tierra y morir y ofrecer su vida en sacrificio de cada uno de nosotros, Él nos liga a Él y nos hace uno con Él. Después de su muerte, cuando Él resucita, somos ligados con Él. Somos uno con Él. Y dice que Él y el Padre son uno. Por lo tanto, tú y el Padre, después de la redención, después de haber nacido de nuevo, de haber despertado nosotros ante esta verdad, entonces venimos a ser uno con el Padre también. Y por eso que dice la Escritura que fuimos sentados en lugares celestiales, que lo hablamos, lo predicamos por muchos años, pero no entendemos. O sea, entender que estamos sentados en los lugares celestiales es más que imaginarnos que estamos en una butaca al lado del Padre y de Jesucristo. No, es estar en una dimensión de sobrenaturalidad diferente a la dimensión territorial donde tú vives. Entonces es bien importante que entendamos eso, porque aquí en la dimensión terrena, que es donde tú y yo vivimos, ahí se crean dimensiones diferentes que tú y yo armamos, atmósferas de bendición o atmósferas de tinieblas. Nosotros somos las que la armamos. Entonces podemos también aquí en la tierra, que es donde tú y yo vivimos, crear alrededor de nosotros una atmósfera de gloria total a nuestro alrededor. ¿Cómo la creamos? Con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros hablamos, porque nuestras acciones demuestran exactamente lo que pensamos, lo que hablamos, lo que creemos. Entonces tú eres el que tienes la potestad de crear alrededor tuyo un cerco absolutamente de protección, o un cerco donde no tienes ninguna cerca, y entonces tus propias emociones son tu peor enemigo, que te bombardearán día y noche para desestabilizarte emocionalmente. Entonces, la silla de poder la creas tú en tu mente, en tu manera de pensar, según lo que dice la Escritura, y aquí en la tierra es donde está esa silla de poder.
para que tú desde el planeta Tierra, desde tu casa, levantes un altar de adoración donde eres inmune ante todo pensamiento negativo. Sí, es que es de suma importancia tener claro esto en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra naturaleza, lo que es el nuevo pacto. Eso es esencial porque nosotros nacemos de nuevo en el nuevo pacto. Cuando Jesús estuvo en la tierra con sus apóstoles, estaba en el antiguo pacto. Y él habla en parábolas y habla de la parábola del pastor y sus ovejas. Y es decir, porque todavía los apóstoles de él no habían nacido de nuevo. Los discípulos. Porque sí, los Eran apóstoles y discípulos Los discípulos en no ese habían entonces. nacido porque el nuevo pacto comienza con la muerte y con la resurrección de Yeshua. Entonces, es cuando después de la resurrección es que viene el Espíritu, el Ruach HaKodesh, en el día de Pentecostés o el Pesaj, viene a ser parte de todas aquellas personas que han nacido de nuevo, los que aceptan a Jesús, el sacrificio, se acogieron a ese sacrificio, que creyeron en ese sacrificio. Entonces, la mayoría de la gente, y lo digo por experiencia, y yo creo que ustedes también, siempre están predicando sobre el antiguo pacto, las cosas que pasaron, y muy poco se habla de esa nueva naturaleza, de este nuevo pacto, de que somos reyes y sacerdotes, de que somos ministros de este nuevo pacto. ¿Por qué somos ministros? ¿Qué es estar sentados en los lugares celestiales? ¿Cuál es el poder y la autoridad que tenemos? Entonces siempre están en el antiguo pacto, que somos ovejas, que no sé qué, que no sé cuándo, que somos trapos de inmundicia, que una cantidad de cosas que, bueno, es palabra, pero digamos, en el antiguo pacto habla sobre que, dice en Isaías 58, dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, como están los cielos y la tierra, etc. Y eso es verdad, pero cuando tú en el nuevo pacto, tú cambias tu manera de pensar y metes la palabra de él, vas a pensar igual que él. Por eso formamos la mente de Cristo. ¿Cómo la formamos? Cambiando nuestra manera de pensar, sacando lo que es esa vieja naturaleza que tenemos, toda aquella enseñanzas que recibimos, todas esas cosas de la vieja vida, y las reemplazamos por la palabra. Entonces vamos adquiriendo la mente de Cristo, que se dice en la palabra, que es la misma mente, es la misma manera de pensar del Padre, porque la palabra es como él piensa. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer ¿qué es el nuevo pacto? Como decía mi esposa, empieza con ese sacrificio de Yeshua, con su muerte y resurrección. Él fue el que estableció el nuevo pacto, ¿no? Y esto lo confirma la palabra, dice en Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, ¿no? En Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Exacto. Y en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, exacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces se está hablando de un nuevo pacto. Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto regía la ley, ¿no? Fue establecida cuando a través de los decretos que le fue entregando, pero la parte básica fue los 10, que se dice los 10 mandamientos, que son los 10 decretos dados a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? En la cual le establecía el Padre al pueblo qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, no matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Son los 10 mandamientos, las 10 decretos. Entonces, pero nadie podía cumplir todo eso. Por eso Yeshua vino y él dice, yo no vine a derogar la ley, él vino a cumplirla, pero él la cumplió por nosotros. Cuando él cumplió toda la ley y nosotros ya no tenemos que cumplir la ley exactamente así, porque cuando nosotros estamos en Cristo, él nos ha dado hasta un nuevo mandamiento, nos dio, que no solamente amáramos al prójimo, sino a los enemigos más profundamente. Entonces,
no estamos sometidos a la ley, pero estamos cumpliendo la ley en Yeshua cuando nosotros somos uno con Él, cuando lo recibimos a Él, viene ese fruto del Espíritu. Lo que Él cumplió, nosotros lo estamos recibiendo entonces y lo estamos cumpliendo en Él, ¿no? Porque somos uno con Él. ¿Cómo estamos en el nuevo pacto? ¿Cómo estamos en el nuevo pacto? Porque Él fue el que lo estableció con su derramamiento de sangre y con la resurrección. Volvió a la vida. Entonces, nosotros hacemos parte del nuevo pacto cuando aceptamos ese sacrificio. Cuando tú pasas adelante que en la iglesia y te dicen, aceptas a Cristo, entonces lo acepto como Señor y Salvador. Lo estás confesando con tu boca, lo estás creyendo en tu corazón. Estás naciendo de nuevo. Pero tiene que, después que tú naces de nuevo, tiene que haber un fruto. Tienen que verse las obras de Yeshua en tu vida poco a poco, conforme vas recibiendo la palabra, las vas haciendo vida en ti, carne en ti, rema en ti. Entonces, bueno, hacemos parte del nuevo pacto cuando nacemos de nuevo, que se nos da la potestad de ser hechos hijos, como dice en Primera de Juan, cuando se dice también que fuimos trasladados de las tinieblas en que vivíamos, de la muerte, fuimos resucitados y trasladados a la luz, a su luz admirable. Cuando dice que fuimos sentados juntamente con Yeshua en los lugares celestiales. Cuando dice que se nos dio la potestad de ser hechos hijos del Eterno, de nuestro Padre Celestial. Que se nos da otra vez la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que estableció el Padre, el Creador, Adán y Eva, cuando lo puso en el huerto, que dio que se señoreara de todo lo creado, que se multiplicaran, que fueran, los hizo unos seres fructíferos. Entonces, todo eso hay que entenderlo para entender lo que es el nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. Fuimos salvos por gracia, no por obras. Exacto. Ahora, eso que es dado por gracia no se pierde nunca. Ni te lo quitan. No lo pueden quitar porque es dado por gracia. Ahora, el que regresa al mundo y no da fruto es porque no nació nunca. Exacto, nunca nació. El que nace de nuevo tiene que dar fruto. Permanece. Y empieza el proceso de transformación. Y dice la Escritura que a nosotros nos conocen no por la teología que hablemos, ni el buen discurso que digamos, ni la buena prédica que traigamos. No, nos dicen que nos conocerán por nuestros frutos. Y el primer fruto evidente que se manifiesta en nuestra vida es la transformación de nuestra ideología, es decir, de nuestra manera de pensar. Ahí es donde nuestra manera de pensar, al sufrir una transformación, entonces nuestras costumbres ancestrales empiezan a ser modificadas de una forma espontánea, no por imposición, porque la religión te impone a que tú hagas esto, lo entiendas o no lo entiendas, te guste o no te guste, y te sujetan a la visión de un hombre, pero no al destino profético de tu vida. Entonces hay un gran privilegio de nosotros entender esto de esta forma, porque entonces la transformación de nuestra manera de pensar y los cambios que nosotros damos a nuestra ideología, a nuestra cultura ancestral que traemos, se da fácilmente, que eso fue lo que le dijo el Abraham: papito del alma, ven acá, sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre. Él le ordenó que se desligara de los hábitos y costumbres, aún de lo que comía, cómo vestía, cómo miraba la vida y cómo miraba él su entorno. Le dijo: sal de todo eso, que yo te voy a modelar un nuevo estilo de vida conforme al diseño que yo tengo para ti. Entonces muchas personas han dicho que es que el Padre lo que hace es que cuando nacemos de nuevo, lo que hace es que nos separa a nosotros de todos los malignos, incluyendo a nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía, si ellos no son cristianos. Falso. Eso no es así. Porque si tú eres la luz, que fue la luz que se prendió dentro de tu familia, tú eres el que tienes que alumbrar en medio de las tinieblas. No te puedes separar. Ahora, lo que él te está diciendo en las Escrituras, lo que le dijo a Abraham, es que no participes de la misma creencia que tú tenías anteriormente. Si tú antes eras un mundano, plebeyo, vulgar, borracho, borracha, prostituta, en fin, lo que sea, que esas costumbres que aprendiste en tu cultura, donde tú naciste, que te parecía normal fumarse un tabaco, marihuana o emborracharse, ser irresponsable, un hombre podía tener 2, 3 mujeres, aparte de su esposa, hijos en la calle. Eso es lo que el Padre te dice, que sea renovado.
Entonces, si la luz eres tú porque naciste de nuevo, entonces tú eres el que tienes que brindar a ellos una transformación espontánea y voluntaria de tu propia vida. No le estés diciendo usted está en pecado, tú también estuviste en pecado. ¿Por qué? Porque cuando le estamos diciendo a la persona te vas a perder, te vas al infierno, cambia. Esto no lo cambia, el ser humano no lo cambia nadie. El único que puede cambiar es la persona si obedece lo que el padre le está diciendo, porque el padre te respeta. Tú quieres vivir una vida desordenada, pues vívela, vas a vivir también las consecuencias de tu vida desordenada. Si el padre, tu creador, respeta lo que tú estás haciendo, aunque no esté de acuerdo, cuánto más nosotros los seres humanos, que siempre vivimos condenando a la gente. Estás condenado, te vas a perder la salvación, este pecado te va a llevar al diablo. Total, el padre te condena y el diablo te persigue. Imagínate cómo vive la gente que vive en religión. Yo me imagino que vive en una forma desesperada, porque si el padre está bravo contigo, o Dios, como le dicen, está bravo contigo, y el diablo te persigue, entonces ¿para dónde coges tú? No tienes la fuerza ni para pelear con Dios ni para pelear con el diablo. Entonces quedas a merced de lo que tu mente está fabricando. Tu mente fabrica que tú eres un desamparado, que tú no vales nada, que tú no sirves, que tú esto, que tú eres el que fabricas eso. No es el padre ni es el diablo, eres tú el que fabricas. Tu mente tiene un poder generativo de ideas negativas o positivas, buenas o malas, y te lleva a acciones buenas o malas. Tu mente, métete aquí en la cabeza. Sí. Y en estos momentos, como nunca antes, hermano, escucha, como nunca antes, tienes que prestarle atención a lo que fabrica tu mente y deja de andar peleando y haciendo guerra espiritual todo el tiempo, porque si la guerra espiritual te hubiera dado resultados, no tendrías tú los problemas que tienes ahora. Hasta en el diablo y vuelve y se desata. Y vuelve y se desata. O sea, parece que la cabulla con que lo amarraron no funcionó. Entonces, deja al diablo al infierno donde él vive. Ocúpate del peor diablo que existe sobre la faz de la tierra, que se llama mente humana no transformada por la desobediencia, y que se me revela el padre en algo, lo cuestiono, le doy una interpretación humana, y si alguien se levanta a decirme lo que estás haciendo está mal, entonces peleo con la gente. Sí. Fíjate, es importantísimo conocer lo que es el nuevo pacto, cuál es su origen, por qué hablamos del nuevo pacto, porque nosotros estamos hablando desde el comienzo para esto de descubrir tu potencial, que lo esencial es conocer tu nueva naturaleza, ¿verdad? Tu nueva identidad, que ya hemos hablado sobremanera de eso, y cómo vas a caminar con esa nueva identidad dentro del reino, que es una dimensión espiritual. En fin, es la dimensión precisamente en que estamos viviendo de la gracia, del reino del Padre Celestial. Así es. Entonces, es esencial, importantísimo que conozcamos, aunque no profundamente, pero que tengamos una visión, y después el Padre te va revelando y tú vas profundizando lo que es este nuevo pacto. Exacto. ¿Cuál es el origen? Para entender lo que es el origen del nuevo pacto correctamente, tenemos que repasar lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec y lo que simboliza el tabernáculo. Exacto. Porque en el antiguo pacto, el Padre le mandó a Moisés a construir el tabernáculo, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero, ¿qué sucede con el sacerdocio? Acordémonos que en el antiguo pacto, el sacerdocio era el sacerdocio arónico, que venía de la tribu de Leví. Y Aarón era el sumo sacerdote. Exactamente. Y los otros, los sacerdotes levíticos. Ese sacerdocio, como vamos a ver ahora, viendo lo de la sacerdocio según el orden de Melquisedec, pasó. Tuvo es decir, su cumplimiento. con el cambio que hubo del pacto, la ley del sacerdocio cambió. Entonces vamos a ver cómo así rápidamente. Este es un estudio, eso del estudio del sacerdocio según el orden de Melquisedec, es profundo. Esto hay para hablar y para profundizar, pero vamos a hacerlo porque es esencial que lo hagamos, por lo menos que tengas conocimiento de esto, porque eso de que dice que somos sacerdotes, en ninguna parte, mira, yo te aseguro que en el 90% de las iglesias no te hablan del sacerdocio de Melquisedec, que tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec, que eres un ministro del nuevo pacto. No te lo hablan, te dicen que eres la oveja y el pastor y sus ovejas. Y eso
como ya lo hemos hablado, te minimiza, no te deja descubrir tu potencial. Exactamente. Entonces, vamos a ver lo que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, de acuerdo a la palabra. Vamos a leerla y vamos a comentarla rápidamente. Bueno, entonces en Hebreos 7, en el libro de Hebreos, capítulo 7, del 1 al 28, ahí nos habla él sobre lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos, es largo, pero bueno, vamos a emplear lo que podamos del día de hoy sobre este aspecto. Dice, este Melquisedec fue el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham, allá en el libro de Génesis, cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, eso fue cuando Lot, que fue a rescatar a Lot y peleó contra los reyes y lo liberó. Entonces le quitó todos los bienes a todos esos reyes. Y cuando venía de esa batalla le apareció ese sacerdote, el rey de Salem, que era sacerdote, era un sacerdote del Rey Altísimo, y su nombre era Melquisedec, ¿no? Entonces había derrotado a los reyes. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo a Abraham, que era el padre, el que hizo todas las naciones, tu descendencia será como las estrellas, en fin, el que iba a ser el padre de la arena del mar, de las tribus de Israel, donde todavía estaba en sus lomos ese pueblo que iba a formar el Eterno, el Padre Celestial, el pueblo de Israel. Entonces ese pueblo lo tenía todavía en los lomos de Abraham y le aparece, Abraham fue el escogido por el Padre Celestial para formar ese pueblo, y resulta que le aparece este sacerdote que ya de Melquisedec. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le entregó la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla, es decir, le entregó unos diezmos cuando todavía no existía la ley de los diezmos, porque la ley de los diezmos fue entregado cientos de años después, cuando a Moisés se los dio en el monte Sinaí, sobre la cuestión de los diezmos. Pero aquí no, todavía no existía la ley de los diezmos. Entonces, ya vamos a terminar. El nombre de Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey de justicia. Y como era de Salem, que quiere decir también paz, y significa también rey de paz. Entonces, nada se sabe de su padre, de su madre, de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento o de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre, ¿no? Ahora bien, fijaos lo importante que sería Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le entregó la 10ª parte del botín arrebatado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes descendientes de Leví tienen el derecho de recibir del pueblo los diezmos de todo, a pesar de tratarse de su pariente y descender de Abraham lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aún sin ser descendiente de Leví, le tomó aquella 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Entonces, yo quiero explicar esto rápidamente, porque resulta que Abraham fue bendecido por ese Melquisedec, ese rey que pareció, es tipo de Cristo. No, la genealogía de él no la tiene. Nosotros, los arónicos, los sacerdotes arónicos venían de la tribu de Leví por ley, y sin embargo Yeshua nace de la tribu de Judá, y entonces es un nuevo sacerdocio, no por la ley, sino por esa naturaleza distinta, como lo vamos a ver más adelante. Y entonces ahí nace el sacerdocio, acaba el sacerdocio levítico, la función de y empieza el sacerdocio arónico, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Se terminó Aarón y nace el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo vamos a ver más adelante. Exacto, que es lo que, de ahí es donde tú vienes de los lomos de nuestro Yeshua, o del despertar de Yeshua sobre nuestras vidas. Cuando Él muere por todos los hijos del Eterno y nos resucita, dándonos una mejor vida a través de su muerte y resurrección. Eso lo vamos a ver más adelante, ya en la próxima semana, porque
Ya desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero esto lo complementaremos bien para que esté bien fijo en tu mente y tú profundices después. Exactamente. Entonces esperamos que tú este fin de semana te dediques a profundizar sobre esto, o sea, cuál es el sacerdocio que tú representas y como sacerdote estás representando la autoridad de gobierno, que es el reino del Padre Celestial, que tú haces parte de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que este fin de semana tú vuelves y tomas este video, lo vuelvas a escuchar, le saques todo el partido y permitas que sea el Padre Celestial el que te revele, para que tú puedas ampliar el concepto y la revelación esté en tu espíritu claramente y puedas sacar el potencial que necesitas sacar en el momento preciso bajo las circunstancias que tú vives. Te recuerdo. Léete el Hebreo 7 del 1 al 28 en este fin de semana. Exacto, léete ese texto que es muy extraordinario para que entienda más ampliamente. Bueno, te tengo dos noticias extraordinarias. Número uno, hoy es jueves, el día más glorioso en el planeta Tierra, porque hoy es el día donde nosotros nos congregamos en nuestra casa paterna. Hoy a las 8 de la noche, hora Miami. Entra a mipanglobal.org, mypanglobal.org y mira el link y guarda ese link, hermano, que ese es el link que vamos a seguir usando toda la vida. No tienes que entrar a la página para ver el número del link porque ya debes sabértelo de memoria o escribirlo en tu computadora, en tu laptop, en tu celular, para que siempre entres con nosotros. Si es que ya te estás congregando, si no te has congregado nunca, pues te abrimos las puertas de nuestra casa paterna para que seas parte de esta gran familia. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde que llegamos a este país, los Estados Unidos de Norteamérica, y por muchísimos años nos hemos congregado solamente los días jueves de 8 a 10 de la noche, hora Miami. Hoy vamos a estar finalizando el tema de la enfermedad y las dolencias. La raíz de la enfermedad te la vamos a mostrar hoy bíblicamente y la raíz de la dolencia, para que tú puedas entonces tomar el dominio, el control, la autoridad que tienes en tu boca para enfrentarte a eso y mirar a ver si la palabra funciona o no funciona. Yo creo al 1000% que la palabra funciona. Pues también te quiero decir que el sábado tenemos el segundo taller en este mes de septiembre. La semana pasada dimos Cosmovisión, el taller de Cosmovisión. Si tú no pudiste entrar, entra a la página, compra el manual, instrúyete, hermano, para que no abras campo al temor, al miedo, a la angustia, porque no sabes qué es lo que está pasando. Ahí enseñamos qué es lo que está pasando en este tiempo. Entonces entra a mipanglobal.org, inscríbete en el taller del sábado de madre a maestra y todos los conflictos que esto está trayendo en la mente, en el corazón, no solamente de la mujer, de la madre, sino de la familia entera. El esposo está afectado, los hijos están afectados y no permitas que la situación emocional en tu hogar se afecte de tal manera para que no seas víctima de un divorcio, de una separación y de una pelea entre familias. Ahí te vamos a dar todos los tips para que tú puedas vivir armoniosamente en tu familia y asumas el rol que te corresponde hacer. Así que espero que tengas un fin de semana extraordinario, que estés con nosotros en este taller y que esta noche puedas congregarte con nosotros, que la paz del Santísimo esté contigo y que te dediques a estudiar la palabra del Eterno para que tengas una perspectiva clara y puedas sacar tu potencial. Amén. En el momento preciso. Bendiciones. Amén, bendiciones.